pregunta en relación con la charla de ayer. ¿Quién? Vale, pues empezamos por ahí. Está grabándose. ¿Queréis que lo corte o no? Bueno, no sé si es en relación a la charla. Habla alto, por favor. Creo que sí. Cuando hablamos de que queremos salvar a todas las criaturas vivientes, ¿cómo se hace eso? Estamos hablando de la primera estrofa de los 4 votos, ¿no? Los seres vivientes son innumerables, es mi deseo salvarles a todos. Es curioso, yo una vez le oí a Ana María Schluter una interpretación de esa estrofa diferente. Más que las criaturas vivientes, hablaba de los personajes que tú interpretas a lo largo de tu vida, que son innumerables. Es mi deseo salvarles a todos. Lo que estaba intentando es dirigirte que lo primero que tienes que hacer es salvar al que estás administrando. Y el término salvar es recuperar para la existencia, no es salvarle para el paraíso. Es la actitud del bodhisattva. El bodhisattva es aquel que, viviendo desde el no-dos, no puede aislarse de la existencia alrededor y camina, es un arquetipo, camina por la vida siendo uno con todos. Entonces es una actitud. No es que tú vayas a salvar al mundo o vayas, yo que no me considero, no estoy viviendo en el no-dos, te miro, me compadezco de ti e intento recuperarte. No. Es que desde la transformación de tu conciencia ya no existen todos los seres vivientes, porque todo es uno. ¿Entiendes esto? O sea, es una actitud vital, fundamentalmente. Por supuesto, cada paso tiene su afán. Entonces, en este paso, hago esto, que es lo que toca hacer. Y, lógicamente, no llego a otras muchas cosas que podía hacer, pero mi paso es este. Y eso es lo importante, que sepas que tu paso es este. ¿Quién más? Ayer dijiste que no hay causas y no hay efectos. Con esto la ley del karma cae. Foucault dijo que no lo hubiera, yo creo. Efectivamente, que la relación causa-efecto no se produce, sino que se mezcla. No hay origen ni fin. Y, por supuesto, en el fondo, la doctrina de Anatta del Buda se carga la ley del karma. Se la carga como estructura finalista de esto primero, luego esto otro, porque la ley del karma es una ley que se basa de nuevo en el planteamiento del yo-tú. No obstante, en el Dharma lo estudiamos. ¿Eh? En el estudio del Dharma de Buda estudiamos la ley del karma. Sí. Cuando... ¿Tú sabes lo que son los 10 indeterminados? Sí, pero ahora mismo exactamente no me los acuerdo. Bueno, pues uno que se llamaba, de un nombre que puede sonar un poco a risa, se llama Salinkyaputta. Era un devoto que se acercó al Buda y le preguntó: ¿me tienes que decir si crees que vivimos después de la muerte? ¿Me tienes que decir si el cuerpo y el alma se separan? ¿Me tienes que decir si voy a renacer en otra vida? El Buda se calló. No formaba parte de su escenario. Y eso en la tradición del budismo se llaman los 10 indeterminados. El Buda no revivió el Vedanta, pero en el segundo concilio hubo hacedores de religiones que introdujeron el Vedanta como parte del budismo. Pero en la doctrina original del Buda eso no aparece. No está. Es anterior a Buda.
es anterior al Buda, pero el Buda, su único mensaje fue cómo superar el sufrimiento. Ese era su único mensaje, no una nueva metafísica de discusión de si después de la vida, si antes de la vida, si la teoría del karma, si no sé qué. Él, como parte de la cultura, lo mismo que Jesús, como parte de su cultura, hablaba del nirvana y hablaba que se acabó la muerte y nacimiento una y otra vez, pero no entró en la discusión de ese tema. Pero en el momento en el cual la relación causa-efecto, y esa es la gran revolución del Buda frente al hinduismo, precisamente, que la relación causa-efecto entra en crisis, precisamente por la expresión de la experiencia del no-dos, entonces tiene un problema. Pero yo aprovecho esto que dices, que es una discusión teórica muy bonita sobre el budismo, para deciros y llamaros la atención sobre de qué va el Teiso. El Teiso no es una oportunidad para adquirir mayores conocimientos espirituales, ni va para que el que lo dice, Pedro, se luzca con su fabulosa oratoria, ni va para que de alguna manera yo caiga en la cuenta sobre determinadas cuestiones que no se me habían ocurrido antes. Si el Teiso vale de algo, debe ser una expresión de corazón a corazón. Por lo tanto, yo ayer, a propósito, y alguno de vosotros me lo ha dicho, parecía un poquito caótico en algún momento lo que expresaba. Es difícil hablar del no-dos sin ser caótico. Y entonces subía, bajaba, entraba detrás, y yo entiendo que muchos de vosotros posiblemente os quedasteis con que no terminabais de captar o coger el tema. Lo que tenéis que hacer siempre, la actitud es de apertura, y lo que toque el corazón, eso os lo quedáis, y lo demás lo tiráis a la basura. No os preocupéis si hay cosas que no llegan, que no se entienden, que no tal. Incluso el propio maestro Eckhart, cuando hablaba, decía al final: yo entiendo que este sermón puede ser ininteligible. Si no lo entendéis, no os preocupéis, seguir adelante. Eso decía al final él. Lo decía en medio del medievo, en medio de la escolástica. Pues el Zen, los maestros estamos obligados a advertir en este sentido. Porque existe un terrible problema, que es que yo empleo el lenguaje para transmitir la enseñanza. Y al emplear el lenguaje lo convierto en conceptos. Y entonces ahí hay dificultad. Y si no hay una transmisión más allá de los conceptos, hay problemas. Y esa es la razón por la cual, de pronto, uno de los antiguos maestros no decía nada más, en silencio, y se iba. O otro se levantaba y le daba 2 bofetadas a Ana y se marchaba. Y ese era el Teiso. ¿Cómo transmitir lo que no cae en sentido? Eso es lo importante. Por lo tanto, seamos pacientes, tengamos compasión con el corazón que vive dentro de nosotros y aceptemos lo que venga. Para terminar lo de ayer, salvo que tengáis alguna pregunta más, yo quería leeros un trocito de un texto del Buda que está en el Satipatthana. Satipatthana es un sutra. Los sutras son dichos antiguos del Buda que expresaban, dijéramos, los elementos esenciales. El único problema que tienen los sutras es que fueron escritos, muchos de ellos, 400 años después de que el Buda muriera. Por lo tanto, ya se había aquello reconvertido en metafísica, ¿no? Pero en cualquier caso, este Satipatthana significa el sutra para la práctica de la plena atención. Y dice así: en cualquier ocasión, el practicante permanece focalizado en el cuerpo, luego sigue en las emociones, luego en las percepciones, luego en la conciencia, dentro de sí y como tal, ardiente, alerta y con plena conciencia, dejando de lado
el deseo de posesión y la angustia en relación con las cosas mundanas. En tal ocasión, su plena atención es estable y sin interrupción, por lo que la plena atención como factor del despertar aparece, es desarrollado y en su desarrollo se manifiesta plenamente. La forma como están escritos los sutras es utilizando un lenguaje muy indio, que es muy diferente del chino. Y el problema que tiene eso es que, bueno, pues utiliza mucha abstracción, mucha floritura, y entonces es difícil. Pero si seguimos un poco lo que decíamos ayer, dice, en cualquier ocasión, esto es, en todo momento, instante, sea lo que esté pasando, no cuando me siente o no cuando tengo un ratito a lo largo del día y utilizo la plena atención. Dice, en cualquier ocasión. El practicante permanece focalizado en el cuerpo, en las emociones, en la conciencia. Viene a ser, no te cruces de brazos. ¿Sabes lo que significa eso, no? Sí, seno corporal. Ya puedes decir lo que quiera, que a mí no me entra. Ayer leía otro texto que decía, cuando escuchéis, ser el escuchar, cuando miréis, ser el mirar, etcétera, ¿no? Es el mismo autor el que está escribiendo. Dice, focalizado en el cuerpo es ser la vida, ser el momento, ser lo que toca. Estoy intentando sintetizar lo de ayer y expresado en este término de focalizado. Y lo dice utilizando unos adjetivos: ardiente, alerta y en plena conciencia. A mí me gusta mucho que utilice la palabra ardiente, porque suena al tema de involucrarse. Nada arde si no se mete en el horno. Alerta, esto es, no entrando en un estadio alterado de conciencia, no viviendo fuera de ti, sino estando en ti y en plena apertura. Por eso, cuando nos sentamos a meditar y estamos dormitando, no estamos meditando. La meditación en sí mismo es un ejercicio de plena conciencia. Y añade, abandonando el deseo de posesión y la angustia en relación con las cosas. Esto es, hay un proceso de limpieza, que es todo lo que llamamos ayer de ánatta, que en el fondo el último eslabón que nos falta, que nos queda por abandonar, es el de la propia identidad, pero antes hay que abandonar los apegos, las angustias, las dinámicas, y que en cierta forma, en el versito que ha leído África esta mañana, se decía, ven a sentarte, pero antes dejemos fuera tal. O sea, esa actitud de abandonar no es en el cojín, es en todo momento. O sea, está diciendo Buda, en todo momento hay que caminar dejando fuera tantos rollos, angustias, expectativas, dinámicas. Está explicando una forma de vivir. En plena atención, en tal ocasión, su plena atención se hace estable y sin interrupción. O sea, llegar al momento en el cual vivamos despiertos. En cada momento se hace estable y sin interrupción. Y entonces, sati se convierte en un factor del despertar. O sea, no es el ejercicio de mindfulness, el ejercicio de plena atención para controlar, para no sé qué tal, sino cuando has abandonado toda tu existencia individual, cuando vives en alerta, ardiente e involucrado, cuando te incorporas a la vida, entonces es cuando surge el proceso de sati. Y curiosamente, esto ocurría 2500 años hace.
Pues hace 2000 años hubo una corriente en el principio del cristianismo, que es la llamada corriente gnóstica, que fue considerada una herejía en el año 300 y todos sus escritos borrados de la faz de la tierra. Y durante 20 siglos esos escritos no aparecieron. Los únicos que conocemos son los evangelios canónicos, en la tradición cristiana, que son los 4 famosos evangelios. Pero hemos tenido la suerte, en el 1945, de que se descubrieran esos escritos gnósticos, no todos, algunos. Y uno de ellos, no me estoy yendo de lo que os estaba contando, lo digo con esto entre paréntesis. Uno de ellos es el llamado Evangelio de Tomás, que se le ha declarado apócrifo. Y se dice que el Evangelio de Tomás, en su versión más original, porque lo que se ha descubierto es un escrito en copto, que es una traducción, al parecer, del hebreo, de un escrito anterior. Se dice que previsiblemente este Evangelio de Tomás tenga tanta antigüedad como el más antiguo de los evangelios. Y es un escrito no biográfico de la historia de Jesús, es un escrito de dichos. Y hay un dicho, y estamos con el tema de Sati, que es el dicho número 22. Cuando seáis capaz de hacer 2 cosas una, ayer lo empecé a mencionar, es que no tiene desperdicio, porque uno contempla la visión del escrito del Buda con lo que hemos visto ahora y ahora contempla esto y de pronto toca. Y de configurar lo exterior con lo interior. Vayamos apuntándonos a nosotros mismos. Configurar lo interior con lo exterior. Y lo exterior con lo interior. Y lo de arriba con lo de abajo. Y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino. Caramba. De manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra. Entonces entraréis en el reino. O sea, la expresión entrar en el reino es entrar en la nueva conciencia, es el despertar, en la traducción de lo que nos viene del budismo. Entonces, son 2 escritos paralelos en diferentes culturas por 2 autores que han experimentado la nueva conciencia, o la conciencia de comunión, y lo expresan de una forma o de otra, pero ante la radicalidad de lo que tengo dentro con lo que hay fuera. Lo que hay fuera con lo que tengo dentro. Lo que se considera más alto con lo que se considera más bajo. De 2, 1. Lo que se ha considerado, esto está escrito en una sociedad muy machista, lo que se considera masculino con lo que se considera femenino, insistiendo, de tal manera que el macho ya no sea macho y la hembra no sea hembra. Hay un proceso de tendencia en el no 2, en el sentido del Shinjin-mei, que ya está expresado aquí. Por lo tanto, de todo lo de ayer, que nos quede este camino de hacer unidad en nuestras vidas, de poner en tela de juicio nuestra existencia individual separada, de enfrentarnos a los acontecimientos haciendo que los acontecimientos sean unidad con mi propio interior. Y ese es un proceso a veces muy doloroso, porque quitar límites, quitar defensas, quitar barreras es muy doloroso, especialmente en ciertas circunstancias, pero es un proceso de transformación espiritual y es el que nos toca.
Hasta aquí lo de ayer. ¿Vale? Bien, pues hay otro dicho que hay un determinado momento que en un escrito que hizo Viligis se le ocurrió hacer algo bastante antes que yo, de lo que yo hice luego con el tema de los Koan de Jesús de Nazaret, que es coger una serie de dichos. Y uno de los que cogió fue este, porque es muy misterioso. Son solamente 2 palabras, el dicho 42 de Tomás. Sed transeúntes. Sed transeúntes. ¿Qué importancia debiera tener, qué impacto debió crear en los que lo oyeron para que dichos que son normalmente más largos se quedaran en esas 2 palabras y no dijeran nada más? Y es que tras eso está toda la doctrina de la contingencia, de la impermanencia, de lo que ayer hablábamos como anitia, fuente de anatta. Y de eso va la charla de hoy. No es posible poner en tela de juicio nuestra seguridad, nuestra existencia, si no aceptamos que todo cambia y que no hay nada consistente a lo que agarrarse. Y ese es el ejercicio en el cual os propongo que hoy intentemos hacer. ¿Os molesta, María Jesús, el ruido ese, no? Sí. Pero he hecho mu. ¿Has hecho? Bueno, cada vez que sonaba, ¿no? Sí. Pero es el timbre de abajo, ¿no? Debe ser. Impresiona que cuando en el Aryasena Sutra del Buda, cuando tiene que explicar su propia experiencia, lo resume en una frase que es: todo lo que aparece desaparece. Impresiona que su experiencia, la experiencia del Buda, sea impermanencia. Esto normalmente a veces no se conoce, pero los lectores del budismo saben que cuando el Buda tiene que manifestar lo que ha percibido, lo que percibe es que no hay nada independiente. Y esa es la experiencia de vacío. Vacío de existencia independiente. Entonces, la forma de poder entender que no tenemos consistencia como seres individuales es entender el cambio. Vamos a intentarlo ir paso a paso para poderlo digerir, ¿no? Porque yo pregunto a cualquiera, por ejemplo, Yuni, ¿qué es cambio? No, que sí, que pues sí. No, dime qué es cambio. Pues sí. Esther, dime qué es cambio. Esther. Para mí es soltar todo. ¿Perdón? Soltar todo. Soltar es la consecuencia de tu percepción del cambio. Pero, ¿qué es cambio? María. Yo lo entiendo como un movimiento en el que se da todo eso que decías antes, la impermanencia. Claro, la impermanencia implica que nada existe por sí mismo y nada permanece, nada se queda. Miremos las dunas del desierto. Las estaciones del año. Sí, pero hagamos primero este ejercicio. Miramos las dunas del desierto. ¿Habéis visto algún paisaje del desierto desde avión? Hemos estado en el desierto. Bien. ¿Habéis estado? Sí. Joder, qué suerte, a ver si me lo contáis. Yo he dormido allí. Las sensaciones de quietud, de tranquilidad y de que todo está quieto. Sin embargo, no hay un solo grano de arena que nos esté moviendo. Esa es
la distancia entre nuestra posición respecto al cambio y lo que realmente ocurre. Y tiene que ver algo con nuestra trampa temporal. Por ejemplo, no hay una sola célula de nuestra sangre que permanezca viva pasados 120 días. No hay ninguna célula de nuestro cuerpo que pasados 3 meses sea la misma, ni siquiera la de los huesos. Si miramos dentro, en la estructura corporal básica nuestra o de cualquier animal, es un continuo fluido, una continua dinámica de transformación. Y esa continua dinámica de transformación se expresa a nivel general en toda la naturaleza. Mirar la naturaleza es una forma de aprender el cambio, que es, si nos salimos del marco temporal y decimos qué pasa a lo largo de 1 millón de años, es que no nos reconoce ni la madre que te parió. Quiero decir, la existencia en sí misma es un continuo proceso, no hay nada quieto y nada independiente, que se meta en una burbuja y que esté solo. Está todo en mezcolanza, en intercambio. Y eso ocurre con todas las formas de existencia. Y esto tiene la consecuencia de que uno comprende desde la perspectiva del cambio que no hay una forma de existencia que pueda salvarse por sí sola. ¿Has oído, Elena? No hay una forma de existencia que pueda evolucionar aislada de sí sola. Hasta tal punto, esto es así, pues uno dice, sí, yo puedo hacerlo, yo soy físico y yo cojo una molécula, la meto en el vacío, la aíslo de todo y se mueve por sí sola. Pues hay una teoría, es una teoría cuántica, que dice que en otro punto del universo hay una contramolécula que reacciona a la molécula que está actuando aquí. Se llama la teoría de Bell. Hay un continuo entremezclamiento de todas las existencias de tal manera que resuenan al unísono. Esto en el budismo se llama la red de Indra. Esto es, sí, donde cada conector de una red, tú serías un conector concreto, vibra y al mismo tiempo hace vibrar a otros. Y no hay nada que pueda vibrar solo. Se ha visto en laboratorio que se ha hecho. Sí. Esto... Ella es física, ¿no? ¿Eh? Ella es física. ¿Y he dicho alguna tontería? Si lo digo, me dices, ¿eh? Es que a mí me gusta la física. Mi hijo es físico también. Está en el CSIC. ¿También? Ah, bueno. Jubilosa. Jubilosa, de jubileo. No, es muy importante este esquema para poder continuar de una forma sana nuestra comprensión de nuestra propia existencia y nuestro crecimiento. Porque uno podría, desde el punto de vista, ¿cómo es posible decir no yo si no existe cambio? Sobre la base de la negación, de la anulación. Ahora, si introduces el elemento del cambio universal como forma permanente, el no yo es la consecuencia. ¿Cómo va a existir algo que sea separado? Y no solamente es unidades independientes que interactúan y por lo tanto se afectan. Que uno podía entender que el cambio es esta unidad y esta unidad, pues bueno, pues claro, pues esta le da un beso a esta otra y le afecta. No, es que no hay unidades independientes. Red de Indra significa no los nodos, significa que toda la red está unida. ¿Tiene esto que ver con que el vuelo de una mariposa
cosa en no sé qué sitio repercute aquí, por ejemplo. Pues tiene que ver un poco en lo mismo, en que la existencia está unida. Yo quiero que os llevéis hoy 3 tes. Tes. Tranviario, transeúnte, transitivo. Transeúnte, transitivo. ¿Qué es tranviario? El que va en el tranvía, ¿no? El que está en tránsito. Todos nosotros somos tranviarios, estamos en tránsito. Y estamos en tránsito en cada momento. Y la muerte es otro de los tránsitos. Desde la perspectiva de, no ya del yo, del no dos, sino de la perspectiva del cambio, de la impermanencia, que por cierto, si quieres apuntarlo, en Pali se llama Patika Samuppada. Impermanencia. Patika con 2 P's y Samuppada con 2 P's. Que es como la doctrina del Buda de la impermanencia es Patika Samuppada. Tránsito, porque esa frase de ser transeúntes que viene luego es estar viajando, pero estar en tránsito significa que no hay un hogar propio, que no hay un lugar donde te quedas parado, que no hay un sitio en el cual de pronto aquí he llegado, que no hay una meta a la que llegar. Todo esto tiene consecuencias vitales, cada uno de estos elementos. O sea, convertirse en tránsito es que no hay nada por donde coger que quede fijo. Eso es tránsito. Y transeúnte es el que viaja. De hecho, la traducción esta de sed transeúnte se puede ser también sed viajeros. Cuando hemos viajado, una de las cosas que hacemos antes de viajar, ¿qué es? Nos llevamos nuestras seguridades, como el caracol, nos llevamos la casita. Pero cuando luego vamos viajando, ¡ay, se me ha olvidado la pasta de dientes! ¡Ay, me he quedado sin calzoncillos! ¡Ay, no, me faltaron las pastillas! Viajamos con un equipo para hacernos la sensación de consistencia, de permanencia. Lo del ligero de equipaje nada, ¿eh? Claro. Entonces, el planteamiento del viajero, que siempre está viajando, es el que ya no puede preparar maleta. No hay un momento en el cual no viajas y en el cual luego vuelves a viajar. Por lo tanto, no hay un momento para preparar maleta. Vas ligero de equipaje, continuamente, visitando los 1000 paisajes, transitando por la vida en los 1000 acontecimientos, aceptando ese transitar por la vida en los 1000 acontecimientos. Es un camino de libertad. O sea, la expresión de Jesús de Nazaret, de decir ser transeúntes, es soltar, Esther, soltar el equipaje, soltar aquello que te ata. Por lo tanto, convertirnos en transeúntes, en viajeros, significa soltar las seguridades. ¿Y qué son las seguridades? Los apegos, las dependencias, las dinámicas. ¿Hasta cuándo he de soltar mis seguridades? O sea, ¿qué parte de mis seguridades me he de quedar? En sentido radical, no se pone en condiciones. No dice ser transeúntes al menos una vez al año, o ser transeúntes la mitad de vuestra vida, sino ser de naturaleza transeúntes, porque sois los que sois de origen. También es una actitud ante la vida, ¿no? Es una actitud ante la vida que hay que educar.
como realmente somos en origen, ahí va un poco nuestra discusión, es viajeros, transeúntes, sin equipaje. Pero tenemos que volver a recuperar esa naturaleza original que está ahí en el fondo y que no la dejamos expresarse. Y no la dejamos expresarse porque nos hemos cubierto de una serie de costras de seguridades porque nos sentimos solos, nos sentimos separados, nos sentimos vulnerables, nos sentimos que necesitamos un montón de cosas. Yo sin mi cepillo de dientes, sin mi ese pelo, sin mi no sé qué, no puedo viajar. Si no tengo este traje. Entonces, ese tipo de tema se aprende a muchos niveles. Para mí fue una gran lección mi viaje a África en ese aspecto. Me di cuenta de qué cantidad de tontería llevamos los europeos cuando vamos por ahí. Pero fundamentalmente en la esencia, en la actitud espiritual, en cómo uno se enfrenta a la vida y a las cosas, ese ser viajero, ser transeúnte tiene que resonar. Por eso entonces tenemos ese miedo a la muerte. Sí, porque no sabemos qué maleta tenemos que llevar en ese viaje. Y como nos dicen que en el autobús no caben muchas cosas, pues tenemos un problema. Pues es fundamental entonces ser transeúnte, pero ya mismo, aquí mismo, ¿eh? Es fundamental. Esa es la gran enseñanza del Buda y te estoy insistiendo que es la gran enseñanza de Jesús, en el sentido de que esto no está en ningún evangelio canónico, pero sí se plasma como dos palabras en un dicho separado, colocado ahí, y a mí cuando yo lo vi por primera vez me impresionó porque había leído lo del Buda. Y entonces digo, caramba, resuena. Entonces es que no les ha interesado durante generaciones el que lo supiéramos. No es que no les haya interesado. No, es que se condenó esa forma de interpretar los dichos del maestro y se quemaron todos los libros y resulta que hubo unos monjes que se les ocurrió meterlos en una vasija de barro y enterrarlos. Y por eso nos hemos enterado. ¿Fue lo del Mar Muerto? Lo de Nag Hammadi, Sí, ¿no? en Egipto, en el 1945. Es que ahora eso de que todo lo que está oculto aparece a la luz. Bueno, no todo, porque hay cosas que no han aparecido todavía. Sigamos. A veces uno piensa, para intentar seguirnos agarrando a algo, que claro, todo cambia, pero todo tiene un designio. Hay como un diseño detrás que me ha llevado a que yo sea quien soy y a que yo llegue tal. Y esto es muy general decirlo. O sea, Pero no es así. no es así. Pero esto estoy plasmando que esto es, incluso entre gente muy moderna, que lo plantea como elemento y además lo intenta ver como una prueba de la existencia de Dios. Ahí. Bueno, madre mía. Que es lo que se llama el tema antropomórfico. Antropomorfismo. Esto es, que se han generado las cosas en el universo de tal manera que al final, el eslabón final es que sea posible la existencia del hombre. Y eso es un diseño hecho donde se dicen que las constantes universales, si fueran un poquitito más para arriba, un poquitito más para abajo, no daría lugar a este universo, no podría haberse dado lugar a la vida si no hubiese una serie de condiciones. ¿Sabéis por qué estamos aquí en la Tierra? Porque hace 65 millones de años se le ocurrió a un meteorito chocar contra la Tierra. Ayer, mañana. Chocar. El Big Bang. No. Antes. En la península de Yucatán cayó un meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios. El hecho de que los dinosaurios se extinguieran posibilitó que los mamíferos proliferaran. Y de ahí vienen los homínidos.
si se hubiese desplazado unos pocos kilómetros hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros no existiríamos como especie en la Tierra, como no existe en Marte. O sea que ese antropomorfismo es relativo, porque en el cambio hay otro elemento que hay que decir para intentar humillar un poquito a nuestra especie también. No somos necesarios. Nos pensamos que somos necesarios y que somos imprescindibles para el orden de la creación. Cuidado, como especie y como persona particular. Porque en nuestra historia, en nuestro subconsciente, tenemos muy grabado que yo tenía que existir y que yo tenía que hacer mi historia y que yo no es posible que la vida pueda evolucionar sin que yo exista. Aceptar que es casual, no casualidad, pero que es como parte de los eventos que se han producido tal como son, pero que podrían haberse producido de otra manera, el que yo podría ser o podría no ser como manifestación, es un paso que está metido dentro de la comprensión del cambio. Si uno comprende esto y mira la evolución de las cosas, pero como que hay un imperativo moral o un imperativo legal o del tipo que sea para que al final esta manifestación se exprese, entonces está dejándose parte del tema de Paticca Samuppada en el bolsillo. O sea, es importante también comprender que existimos como una burbuja que luego explotará y que sacarán otras burbujas y ya está. Entonces, para perder un poquito la cerviz, ¿os acordáis aquella teoría de Copérnico? Primero la Tierra en el centro del universo, luego el Sol en el centro del universo, luego, y al final somos formamos parte de un sistema solar, de una estrella de mediana pelaje, en un rincón de una galaxia, de cientos de millones de galaxias existentes en el espacio que es conocido. Y donde ahora empiezan a descubrirse mundos y ya se saben de miles de mundos que se ven, que son los grandes que se ven. Pero solamente en nuestra galaxia se piensa que hay 100.000 millones de mundos. Solo en nuestra galaxia, como poco. ¿Cuántas formas de vida, cuántas formas de existencia, cuántas dinámicas cambiantes hay en todo ese proceso? Vivir desde esta comprensión recalifica mi propia vida. Y esta es la parte importante, porque si Bill Hicks empieza, sobre todo cuando se iba haciendo más mayor, siempre las charlas suyas con cosmología. Hablaba de los millones de mundos, los millones de galaxias, y yo creo que es porque él se le había quedado muy fijado en su mente de persona mayor el tema de la magnitud tan tremenda de la realidad y del cambio también. Y entonces partir de ahí sobrecoge, pero al mismo tiempo resitúa las cosas en su punto debido, ¿no? He dicho 2 Cs, nos queda una, ¿no? ¿Cuál era? Transitivo. Transitivo significa, el complemento transitivo sabéis cuál es, ¿no? El que se relaciona. O sea, somos seres relacionados, vinculados. Porque uno puede tender a defender su propia islita en la red de Indra. Y dice, sí, yo no me queda más remedio que formar parte de él. Pero lo importante es la relación, ni siquiera es la realidad. Esto es tan fuerte. Vosotros sabéis lo del planteamiento del análisis de las partículas elementales, ¿no? ¿Cuánta materia hay realmente? O sea, en ese cuerpo que está lleno de órganos
que esos órganos están llenos de moléculas, las moléculas están llenos de átomos. ¿Sabéis cuánta materia hay en un átomo? 0,001. Nada. ¿Qué es lo que hay? Vacío. Pero vacío relacionado. O sea, ese vacío interrelaciona en una dinámica de fuerzas que se entremezclan y que dan lugar a lo que llamamos forma. Luego, eso que ocurre en el plano de la física elemental ocurre también en los demás planos de la existencia. Lo fundamental de nuestra existencia es la relación, la interrelación, la interdependencia. Thich Nhat Hanh utiliza el inglés para llamarle interbeing, entre ser. O sea, la realidad no es la realidad, o sea, una entidad así, sino es relación, fundamentalmente. Cambiario, transeúnte, transitivo. Somos una cosa y la otra. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Pues nos lo dice también Jesús de Nazaret. No estéis ansiosos en la mañana sobre la noche, ni en la noche sobre la mañana. También de Tomás. No estéis ansiosos en la mañana. Nos pasamos todo el día así, planificando, mirando el horario, mirando qué voy a hacer a la tarde, planificando. Pues el planteamiento del carpe diem, del vivir el momento, de tal, que son tópicos que se nos han metido en la cabeza pero que no los utilizamos, son también muy antiguos. Y no estéis ansiosos por lo que pasa, y ahí es donde surge el tema de mirar las aves del cielo, mirar los lirios del campo, no comen ni alimentan. ¿No estéis ansiosos? ¿Qué? ¿Por qué? No estéis ansiosos en la mañana sobre la noche, ni en la noche sobre la mañana. Es otro dicho, ¿no? Es el dicho número 36 de Tomás. ¿Por qué? Por cierto, esta charla la tenéis en la web. Esta charla la tendremos en la web. Lo que está grabándose sí, y al mismo tiempo lo que hay escrito en la web, ahora nada más entrar, la ves. El Buda dice, un hombre normal alcanza la sabiduría si contempla que todo lo que aparece desaparece. O sea, el utilizar esta forma transversal de entender a los maestros es como muy luminosa, porque te permite de pronto entender frases que, claro, esta frase del Buda está metida en un texto larguísimo donde te puedes un poquito perder, pero es una frase absolutamente contundente. ¿En qué se basa la sabiduría? ¿En qué se basa la madurez espiritual? ¿En qué se basa la evolución humana? Pues en entender que lo que aparece, desaparece. Entender la impermanencia. Ahora estamos aquí y luego ya, hasta luego, Lucas. ¿No os parece bien? A mí me parece bellísimo. Yo lo entiendo. En la naturaleza se ve bien, en las estaciones, en el día a día. Si observas, eso se ve. Claro, una de las formas de percibir la impermanencia es contemplar la naturaleza. Claro, es que es fundamental. Es ver el ritmo de las estaciones, pero, claro, no quedarse con la foto. Claro, claro. O sea, la tendencia, vosotros veréis que la gente que tiene más miedo al cambio, a la impermanencia, le gusta muchísimo hacer fotos. Sí, cosificas. Porque cosificas los momentos. Cosificas los momentos. Incluso verás que personas que tienen
un complejo muy fuerte, un miedo muy fuerte a lo que vaya a pasar, que tiene que ver con un complejo psicológico, suelen colocar toda su casa llena de fotos. Lo digo por si las tenéis alguna de vosotras. Yo en mi caso no, pero tengo unos amigos que es que aquello parece el Museo del Prado, todas sus fotos. Claro, y es porque están cosificando. En la foto no percibes el cambio. Claro, se queda ahí. Se queda estable y parece que tú has sido siempre esa persona. Y hay apego también. Y hay un apego muy grande. Hay apego. Y ya, Bueno, pues yo creo que con esto vamos servidos, ¿no? sí, ya lo creo. Es que no. A 3 meses. Ay, Pedro, yo te estaría oyendo todas las semanas. No va a ser posible porque te vas a morir. Me voy a ir A mudar. a mudar Y cuando, como la mariposa. y cuando se haya mudado, haremos Sasenkai y de pronto vemos que se mueve un cojín. Digo, ya está María ahí. Ya está María ahí. En caso de ser el aire. También tenemos que estar sin planificación, de verdad. Tenéis este momento, mañana mismo surge una enfermedad, pasado mañana te has muerto. O 0,01. Claro, yo por ejemplo, y lo sabe bien África, estos días he vivido esa experiencia vital en mi propia carne. O sea, el hermano de mi mujer tiene una leucemia aguda, diagnosticada hace 2 semanas, en una persona absolutamente sana. La leucemia linfocítica aguda tiene una esperanza de vida de 30%. No ver la impermanencia en eso, es colocarte una venda en los ojos. Es colocarte una venda en los ojos. Entonces, eso que le ha pasado a mi cuñado de 50 años, ¿cómo no me va a pasar a mí? ¿O cómo no te va a pasar a ti? Uy, a mí no. Claro. El otro día yo hice un adelantamiento con el coche, con perdón, y de pronto me apareció un coche de frente y me metí enseguida para acá. Pero por un segundo más, pues la vida había cambiado. Continuamente vivimos este proceso de entrecruzamiento de circunstancias. Entonces, yo creo que ese tema de no andéis ansiosos por la noche, en la mañana, por lo que pase en la noche y en la noche por la mañana, no es un intento de decir no planifiquéis nada, no penséis en nada, vivir a la vida de Dios, sino aceptar el cambio en toda su consecuencia. Además que también te sientes más libre, ¿no? Es que es el camino de libertad. Ahí, a mí me gusta mucho... me gusta mucho... Uno de los autores budistas modernos que a mí me gusta es Joseph Goldstein, que es un americano, que él, en vez de hablar de... Sí, con G. Que en vez de hablar... que en vez de hablar del camino del despertar, habla del camino de la liberación, en el sentido que tú decías. O sea, aceptar todo esto te permite a lo mejor a algunas personas, cuando caen del guindo, respirar por primera vez de una forma plena. ¿Qué cantidad de peso me estoy quitando de encima? Por ejemplo, toda esta de atarse a las seguridades. Y sobre todo hay otro elemento, no solamente te cambia tu vida, sino te cambian los conceptos fundamentales en los cuales te has atado. La misma propia creencia de Dios. ¿Dónde encaja aquí? ¿Cómo encaja aquí en esto de que hay no dos? Y como dice el Shinjin Mei, y tampoco uno. Porque decir no hay dos, solamente hay uno, está arriba, los demás no existimos. Que eso es nihilismo. ¿Cómo encaja esto en el planteamiento de que todo cambia
y de que no hay una necesidad de la existencia. ¿Cómo encaja el acto creador? El punto origen, lo que no se mueve, lo que no cambia nunca. Billy Hicks decía una frase: Dios se está haciendo ahora mismo ahí. Se está haciendo. Y el maestro Eckhart, en su famoso sermón de los pobres de espíritu, cuando fui causa de mí mismo, dice, ahí no hay quien lo entienda, pues si lo entiende le queman. Cuando en una de las tesis que él fue quemada, que fue condenada después. Cuando fui causa de mí mismo no me necesitaba ni necesitaba a Dios, dice. Dios no era Dios hasta que no creó, dentro del marco escolástico. Añade una serie de elementos que de pronto te rompe todo el esquema de separación del tú y yo. Entonces, la aventura existencial es una única aventura, no un punto que no tiene aventura y las criaturas que nos movemos por aquí abajo como hormiguitas. Pero bueno, eso es otro... Ratzinger, ¿no? Ratzinger fue el que le prohibió este libro. Ratzinger fue el que le prohibió a Billy Hicks. Que le prohibió a raíz de la ola del mar. Sí, Ratzinger estaba de prefecto de la doctrina de la fe y fue el que le colocó ex iglesia, que se llama. O sea, le prohibió ¿eh? No se utilizaba ese tema, pero le prohibieron oficiar y enseñar. Y desde entonces enseñó mucho más. No, esto lo voy a pararlo para no... Y os cuento una anécdota.